Alivia la pobreza y desarrollo productivo. Arequipa, el desarrollo productivo como respuesta a la pobreza. Arequipa posee una brecha de pobreza entre la población de la capital provincial y el resto de las provincias, ya que Arequipa capital posee una tasa de pobreza del 9% y la Unión posee una tasa de pobreza de más del 50%. Esto a su vez registra una doble exclusión de pobreza y género, reflejando más mujeres pobres en relación a hombres. Para aliviar esas desigualdades en relación a la pobreza, se debe implementar políticas que combinen el alivio de la pobreza con la generación de capacidades productivas. Generar también cadenas de producción que obligará a un mayor desarrollo en las capacidades productivas en las mujeres. Ahora, la propuesta que da nuestro grupo es que el gobierno regional debe analizar la realidad detalladamente para poder focalizar los lugares donde se encuentre la mayor desigualdad y pobreza. Se recomienda dar prioridad a las mujeres con extrema pobreza y generar mayor inclusión laboral en los ámbitos públicos y privados. La gestión sostenible de recursos naturales e industrias extractivas. Arequipa, mejorando el gasto público para fortalecer el desarrollo regional basado en recursos naturales. La mala gestión por los ingresos de los recursos naturales ha creado conflictos sociales e incluso ha alimentado redes de corrupción que han debilitado la gobernabilidad del país. El gobierno de Arequipa es un ejemplo de la alta dependencia al canon y vulnerabilidad a shock externos de precio. En pro de mejorar la situación negativa de la gestión sostenible que vive Arequipa, se da la propuesta de crear un fondo fiscal regional que contribuirá a crear mejores condiciones para pensar el desarrollo económico regional. La propuesta que da el grupo es que al crear un fondo fiscal regional se debe recomendar que no solo esté a cargo de economistas independientes de la región, sino también de personas identificadas con la región y que tengan conocimiento de dónde se encuentran los mayores problemas. También se recomienda no evaluar la efectividad regional con los criterios contables, ya que esto provocará incentivar el gasto a mayor velocidad sin evaluar la calidad de las mejoras, generando mayor corrupción. Loreto, impulsar la competitividad e innovación tecnológica. Análisis técnico. En los últimos años hemos notado que la economía de nuestro país ha crecido de una manera muy favorable. Esto se refleja en las nuevas cifras que van en aumento respecto a nuestro PBI. Pero lo preocupante es que gran parte del crecimiento de nuestro país se debe a factores externos como términos de intercambio, tratos con los mercados internacionales, entre otros factores. Estos factores no son negativos, pero tampoco es bueno que la tasa de crecimiento económico de nuestro país dependa de los países extranjeros. Asimismo, debemos diseñar propuestas políticas para promover propuestas de innovación y competitividad para así poder ser un país que no dependa de todo de los países extranjeros. También un punto importante es que esta región se encuentra aislada, ya que su único recurso en la mayoría de los casos es la actividad primaria extractiva, quien le produce insumos para la vida diaria, mas no para desarrollarse de otra manera o aumentar la economía de esta región. Lo que nosotros proponemos como grupo sería recomendar al gobierno regional de Loreto actuar mediante incentivos y brindar información necesaria para impulsar la inversión en actividades potencialmente rentables. Se debe proponer dejar de tener una economía aislada y buscar lo más pronto posible su inserción en la economía nacional y en los mercados internacionales. Cambio climático. Arequipa, una estrategia regional del cambio climático. El Perú es considerado el tercer país más vulnerable al cambio climático a nivel mundial. La región Arequipa es considerada aún más vulnerable. Recursos hídricos. El cambio climático no solo ha alterado gravemente la corteza glaciar de los principales nevados de la región, sino también los regímenes normales de precipitación pluvial. Los recursos alimenticios. Debido al incremento de las heladas y al exceso de radiación solar, el crecimiento normal de los cultivos se ha visto directamente afectado. A continuación, biodiversidad. De acuerdo con el diagnóstico recogido en la Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático de Arequipa, la escasez de agua y las variaciones en la temperatura afectarán también a las especies de biodiversidad nativa. El siguiente punto, salud. Como señala ERAC,
En los últimos 9 años, los casos de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años se ha incrementado a más de 190.000 casos debido a la variación climática. Recursos aire y suelo. El impacto en el aire se produce principalmente en las áreas urbanas debido a factores como la pérdida de áreas verdes por el aumento de construcciones, el obsoleto parque automotor, la emisión de cianuro, mercurio y metano. Las propuestas de políticas. Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social y de los sistemas productivos e infraestructura. Conservar y usar en forma sostenible los recursos naturales y ecosistemas, manteniendo los servicios ambientales que proveen. Reducir el incremento de residuos sólidos. Fomentar la fiscalización del uso de tecnologías limpias en los diferentes sectores energético, minero, agroindustrial, agrícola, pecuario, pesquero, transporte, etc. Gobernabilidad y lucha contra la corrupción. Acciones e iniciativas anticorrupción en espacios regionales. En el 2013 hubieron 19.181 casos denunciados. En cambio, en el año 2014 la cifra aumentó a 21.272 casos, lo cual representa un incremento del 10,8%. Las zonas más afectadas por la corrupción son Lima, Junín, Ancash y Chimbote. Lamentablemente las medidas adoptadas no tienen un orden específico y sin considerar tipología de recurrencia de corrupción regional. Propuestas de políticas. Diseñar normas integrando medidas específicas de prevención. Fomentar el involucramiento activo de la ciudadanía y contar con consejos regionales dinámicos y con capacidad de tomar decisiones efectivas en materia de corrupción. Buenas noches, profesora. Voy a presentarle mi trabajo acerca del comentario hacia las propuestas de políticas para gobiernos regionales. Yo he escogido planificación estratégica y dentro de ella lo más interesante me resultó gestión estratégica para desarrollo regional de David Medianero Burga. Dentro de esta propuesta, el autor hace referencia a la importancia de la competitividad en las regiones para lograr un desarrollo económico. Menciona a Arequipa, Madre de Dios, Moquegua y Tacna como regiones en las cuales los recursos naturales son abundantes, y a Ica, Lima y Tumbes como regiones que tienen pocos recursos pero los manejan eficientemente. Mi recomendación es que los gobiernos regionales se enfoquen en la parte estratégica más que en la operativa. Las nuevas ideas siempre traen progreso. Es importante que los gobiernos busquen estrategias para lograr desarrollo económico en las regiones. En mi opinión, buscar estrategias para expandir el desarrollo con nuestros propios recursos naturales sería lo indicado. Y no solo eso, también impulsar la tecnología para volvernos más competentes. Prosigo con la parte de implementación. Mi grupo se proyectó a comedores populares y analizamos que el diagnóstico que dio inicio al programa de complementación alimentaria fue: la pobreza en zonas alejadas conlleva una mala alimentación y su propuesta de política vendría a ser crear un programa que facilite el acceso de alimentos balanceados con un bajo costo para la población afectada. Los resultados fueron positivos. Como podemos ver, en Arequipa, la desnutrición crónica en niños ha disminuido en estos 8 años de 7,9 que comenzó hasta 5,2% del total de la población de Arequipa. En las regiones de Cusco, Lima y Puno también disminuyó notablemente. Los pasos que siguieron en la hoja de ruta fueron: el primero, identificación, priorización y focalización de beneficiarios. Para lograr resultados, primero se debe buscar en la realidad la situación en la que estamos. Encontraron y priorizaron lugares donde se necesitaba usar este programa, analizando características de la zona con ayuda de especialistas. Una vez hecho este paso, el paso 2 trata sobre plasmar todo este registro de las personas a las cuales se va a beneficiar
Luego, se elaboró una canasta que más beneficio podía dar a la población, teniendo en cuenta cómo se ha ido alimentando la población hasta ahora, y con ayuda de especialistas nutriólogos, elaborar esta canasta de consumo. Luego pasaron a la obtención de datos, haciendo contratos con empresas de industria alimentaria. En el proceso se verifica la calidad de los alimentos y el almacenamiento para que sean adecuados, y luego se procede con la distribución de los alimentos a los comedores populares. El desarrollo de capacidades se refiere al grado de intervención que se logra con la población. En este caso, el programa no solo se dedica a repartir los alimentos, sino que la gente se eduque en valores y haga el bien a la comunidad y no la corrupción. Para ello también se supervisa, para que no se cometan irregularidades. Luego es importante evaluar este programa para ver si está cumpliendo con los objetivos. Si no es así, tomar decisiones para mejorarlo. Y por último, cuando el proyecto se ha evaluado y visto los resultados, se establece un presupuesto para que el proyecto siga en marcha. En una entrevista que tuve con una de las cocineras del pueblo joven José Carlos Mariátegui, en el comedor llamado San Lorenzo II, nos indicó de que habían casos sociales que se refieren a personas o familias que viven en extrema pobreza, a los que no se les cobra ni un sol por el menú que se les da. Lo que sí se les pide es una firma para que las cocineras o la junta directiva del comedor pueda enviar este cuaderno con todas estas firmas acumuladas a la oficina donde ellas recogen también los alimentos cada mes. En esa reunión cada mes se llevan los documentos de cuánto se ha ido gastando cada mes los productos, si es que ha hecho falta los productos, cuánto se ha consumido del arroz, del aceite, de los frijoles, y a veces en ocasiones repartían cecina o charqui. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.